Hare Krishna, ¿cómo les va? Mis reverencias, glorias a Srila Prabhupada. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Bhagavad Gita de ISKCON Buenos Aires. Hoy vamos a estar leyendo capítulo 3, titulado Karma Yoga, texto 24. Un néctar. Vamos a comenzar como Srila Prabhupada nos enseñó, cantando el Jaya Radha Madhava. ¿Sí? Una canción muy linda que es un resumen de los pasatiempos en Vrindavan. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaranari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari
Amuna Tira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Vihari. Jai Sri Sri Radha Madhavasta Saki ki Jai. Sri Sri Sarashirmani Gauranitai ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos aquí a esta clase virtual diaria del Srimad Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, Aseva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada nos enseñó a cantar este mantra, Jaya Radha Madhava, ¿no? Es muy lindo. Es un resumen de todos los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, ¿sí? Vemos acá cómo a Srila Prabhupada le gustaba antes de dar la clase Srimad Bhagavatam o Bhagavad Gita, cantar este mantra, él nos enseñó. De hecho hay una historia, la pueden leer en el cancionero Vaishnava, en el significado de este verso, que los devotos cuentan la historia que Srila Prabhupada estaba cantando. Krishna, disculpen, que Srila Prabhupada estaba cantando este Vayan, esta canción, y él pierde la conciencia externa, entra como en trance, ¿no? Después de un momento se metió en los pasatiempos de Vrindavan íntimos, y después de unos minutos de recobrar su conciencia externa nuevamente, dice, bueno, canten Hare Krishna. Lo pueden leer ahí en el cancionero Vaishnava, muy lindo. Y esta canción es una síntesis, está todo allí. Es bueno también que ustedes aprendan el significado de las palabras, ¿no? Jaya significa victoria, ¿no? Como hurra, es como decimos hurra, viva, viva, ¿no? Jaya significa auspiciosidad. Radha, bueno, es el nombre de Radharani. Y Madhava es un nombre de Krishna, que significa aquel en cuyo pecho reposa la diosa de la fortuna. Radha Madhava son las deidades, los Istadevas de Sridham Mayapur, ¿sí? Como el Vaticano Hare Krishna, ¿no? Ahí están las deidades Sri Radha Madhava y las Astasakis también. Están las 8 gopis principales. Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Vihari, Kunja significa arboleda, ¿no? De hecho mi nombre es Nikunja Viharidas, ¿no? Tiene que ver un poco con esta canción. Kunja Vihari significa la belleza de los bosques, o aquel que disfruta en los bosques, ¿no? Aquel que le da belleza a los bosques, o al mismo tiempo también aquel que hace actividades hermosas en las arboledas, porque Kunja no es tanto un bosque, sino una arboleda, ¿sí? Un conjunto de árboles, pero no muy espeso, ¿sí? O sea, Vana es un bosque, digamos, más denso, ¿no? Vana es un bosque más denso, un Kunja es como una arboleda, ¿sí? Están un poco más separados los bosques. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha, o sea, Gopi son las gopis, ¿no? Las pastorcillas de vaca. Jana son los habitantes, son las personalidades, y Vallabha, ¿no? Como la delicia, como algo excelso, ¿no? Entonces Krishna dice, es la delicia, digamos, de las gopis y de las personas de Vrindavan. Es muy querido por ellas. Giri Dara Dari, o sea, Giri viene de la colina de Govardhan, ¿sí? Es un diminutivo, como algo así, como algo familiar, como algo amoroso, ¿no? Giri Raj o Giri Govardhan, ¿sí? Giri es esta colina, Govardhan, ¿no? Dara es como que la mejor y que da muchas cosas fabulosas, ¿no? Girivara Dari, ¿no? Y Dari es el pasatiempo, esto rememora el pasatiempo cuando Krishna levantó la colina de Govardhan, ¿no? La usó como un paraguas para proteger a los habitantes de Vrindavan de las lluvias torrenciales que mandaba el rey Indra. Y Yashoda Nandana, Yashoda es la madre Yashoda, ¿no? Es la madre de Krishna, la madre adoptiva o la segunda madre de Krishna, podríamos decir.
Yashoda Nandana, ¿no? Nandana significa como el hijo de Madre Yashoda. Nandana es como significa el hijo de Madre Yashoda. Yashoda Nandana Vraja Yana Ranjana. Vraja Yana Ranjana. Vraja significa brindaban, ¿no? Vraja y Yana habitantes. Y Ranjana viene, esto demuestra un pasatiempo, esto es el pasatiempo cuando Krishna vuelve por la tarde de la colina de Govardhan, ¿no? Él se va y lleva a los terneros con sus amigos a pastorear en la colina de Govardhan, y cuando regresa por la tarde, él ve que todos los habitantes de Brindavan salen a verlo, a esperarlo, ¿no? Que están muy apegados a Krishna. Entonces él entra así como Ranjana, significa como un niño que se cree un gran rey, ¿no? Entonces entra Krishna y dicen, miren, todos me vienen a ver a mí, ¿no? Como un poco así agrandado con ese humor, ¿no? Denota esta parte del mantra. Brajayana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna es el río Yamuna, ¿sí? Tira es la orilla, ¿sí? Y Vana viene de bosque, y Chari, ¿no? De Brahmachari o Vanachari es el que deambula, ¿no? O el que medita o el que circunda, digamos, por los bosques y las orillas del río Yamuna. Entonces, todo está en este pequeño mantra que Srila Prabhupada nos hace cantar: el río Yamuna, la colina de Govardhan, las gopis, los gopas, Madre Yashoda, ¿sí? Muchos pasatiempos condensados en esta pequeña canción, y por la misericordia de Srila Prabhupada, él nos trae siempre que vamos a hablar de filosofía, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ¿no? Poder meditar en estos bellos pasatiempos, ¿no? Esto es muy lindo de nuestro proceso, que tenemos esta meditación positiva en lo que sucede en el mundo espiritual. Nosotros entendemos que el Bhakti, el servicio devocional, trae dos cosas. La primera es conocimiento y la segunda es desapego del mundo material. Entonces tenemos conocimiento de todos estos pasatiempos, de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Que Él realiza pasatiempos hermosos y bellos en el mundo espiritual, y por poder tener esa meditación positiva en la suprema personalidad de Dios, podemos desapegarnos del mundo, ¿sí? Entonces, como entendemos nuestra verdadera posición como sirvientes eternos de Krishna, entonces naturalmente nos podemos desapegar del mundo. Entonces, bueno, esta fue una pequeña introducción, y hoy vamos a leer entonces Bhagavad Gita tal como es, capítulo 3, titulado Karma Yoga, el texto número 24. Voy a leer primero el sánscrito. Ustedes pueden leer en su casa. Siempre es bueno leer el sánscrito, ¿no? Nos ayuda a leer ciertas palabras. Vamos a ver palabra por palabra. Después leemos la traducción y el significado. No es un significado muy largo. Bien, entonces, Utsideyur imeloka nakuryam karmached aham sankarasya chakartasyam upahanyam ima prashaha. Utsideyur imeloka nakuryam karmached aham sankarasya chakartasyam upahanyam ima prashaha. Otra vez. Utsideyur imeloka nakuryam karmached aham sankarasya chakartasyam upahanyam ima praja. Entonces vamos a leer ahora palabra por palabra, ¿sí? Utsideyuh, que significa llevaría a la ruina. Ime, todos estos. Lokaha, mundos. Na, no. Kuryam, yo ejecuto. Karma, deberes prescritos. Chet, sí. Aham, yo. Sankarasya, de población no deseada. Cha, y. Karta, creador. Siam, sería. Kartasyam, sería. Upahanyam, destruiría. Y Maha, todas estas. Prayaha, entidades vivientes. Traducción. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada,
y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. ¿Les suena? Significado. Varna Sankara es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir ese disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas, mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual en la vida. Como es natural, cuando el Señor Krishna desciende, se ocupa de esas reglas y regulaciones, con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes, y si éstas se desencaminan, la responsabilidad recae indirectamente sobre Él. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que, aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina Govardhan, tal como el Señor lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. El Srimad Bhagavatam 10, 33, 30 y 31 afirma: Naitat samachareshatu manasapi hyanishvaraha vinashyati acharan maudyad yatarudrobdijan visam ishvaranam vachasatyam tataiva charitam kvachit tesham yatsva vacho yuktam budimam stam samacharet. Uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados. Todas sus instrucciones son buenas para nosotros, y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano de veneno imitando al señor Shiva. Siempre debemos considerar que la posición de los Ishvaras, o aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del Sol y la Luna, es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Ishvaras, los cuales son superpoderosos. El señor Shiva bebió todo un océano de veneno, pero si un hombre común y corriente tratara de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudo devotos del señor Shiva que quieren entregarse a fumar ganja, marihuana y otras drogas enajenantes similares, olvidando que, al imitar así los actos del señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo devotos del señor Krishna que prefieren imitar al Señor en su Rasa Lila o danza del amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina Govardhan. Luego, es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones. Ni tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas encarnaciones de Dios sin el poder del Señor Supremo. Y voy a volver a leer el texto que dice: si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Jalakaya Chakshurun Militamyena Tashmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Sri Chaitanya Manavistam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam, Dadati Swapadamtika. ¿Cuándo me pondrá el refugio de sus pies de loto? Sri La Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo la misión de ayudar al Señor Chaitanya. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanabhebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor, quienes son como árboles los deseos, y tal como océanos de misericordia, están llenos de compasión por todas las almas caídas. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, como verán, este es un texto muy, muy hermoso, el Srimad Bhagavad Gita, porque aquí el Señor está dando las bases a su amigo y después discípulo Arjuna, para que él pueda lograr, digamos, la autorrealización. Arjuna se encontraba en una situación muy difícil, ¿sí? Porque él tenía que comenzar una guerra contra sus parientes, una guerra fratricida, contra sus seres queridos, contra sus abuelos, tíos, bienquerientes. Entonces, él era muy, muy difícil para él tomar esta decisión. Entonces, él tiene la buena fortuna de tener como áuriga, ¿no?, a la Suprema Personalidad de Dios, a Sri Krishna, que él no lo entendía hasta ese momento. Entonces, en ese momento tan difícil Arjuna, Krishna lo estaba acompañando. No solamente lo estaba acompañando, sino también que lo estaba dando instrucciones. Entonces, eh, bueno, antes de seguir hablando, digamos, me gustaría ya, si van surgiendo preguntas, que las hagan en el chat, ¿no? Es bueno también, no voy a tratar de hablar poquito, decir algunas ideas, pero después me gustaría, acá estoy viendo que están mandando mensajes en el chat, de saludos y reverencias, eso es muy lindo, pero también me gustaría que si surgen preguntas, que las puedan hacer por el chat. Entonces, bueno, la Suprema Personalidad de Dios, como a todos nosotros, siempre nos acompaña, ¿no? En la forma de Paramatma, en la forma del Santo Nombre, en la forma de las Escrituras, en la forma de los devotos, ¿bien? De sus shivas, de sus partes integrales. Entonces siempre está con nosotros la Suprema Personalidad de Dios. Y Arjuna, ¿no?, realiza un servicio muy importante, que se pone en esa posición para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Porque Arjuna le hace muchas preguntas a Krishna, y entonces Krishna lo empieza a iluminar acerca del conocimiento trascendental. Bien, entonces en el primer capítulo de este Bhagavad Gita, digamos, se presenta la escena, se presentan los ejércitos, se habla de los diferentes linajes de las personas que están combatiendo, y vemos que Arjuna, digamos, no quería participar de la batalla, y le empieza a dar un montón de argumentos egoístas, ¿bien? O sea, argumentos materialistas, basados en el Dharma, en la religiosidad, ¿sí? Entonces termina el capítulo diciéndole que no va a pelear. En el segundo capítulo, Krishna lo empieza a maciar un poquito, ¿no? Y le da fuerte, y gracias a esa misericordia de Krishna, Arjuna se rinde como un discípulo. Le dice: ahora soy un alma entregada a mí, por favor, estoy confundido acerca de lo que debo hacer, instrúyeme. Y en ese segundo capítulo se empieza a describir el Atma Tattva, ¿no? Krishna le explica la primera regla que nosotros aprendemos, es que no somos el cuerpo, ¿no? Somos seres espirituales, somos seres eternos, Satchitananda, ¿no?, eternos, sabios y felices, atrapados en cuerpos materiales, temporales y móviles. Entonces le habla de todas las características del alma, de cómo es un ser eterno, ¿bien? Y después empieza a resumir gradualmente la escalera del yoga, ¿no? Desde el Karma Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga y, por último, el Buddhi Yoga, ¿no?, o el Bhakti Yoga, que es el servicio devocional. Y en este tercer capítulo, bien, Krishna ya empieza a hablarle de la acción con desapego, la acción entregando los resultados a Krishna, ¿no? Habla este capítulo, después el capítulo 4 se llama el conocimiento trascendental, y el quinto capítulo se llama Karma Yoga nuevamente, ¿no?, pero acción en conciencia de Krishna, ya tipo un Sakama Karma Yoga, o sea, un Nishkama Karma Yoga. O sea, acá Krishna habla, digamos, de un Karma Yoga, digamos, con ciertos apegos, pero en el capítulo 5 ya habla de un Karma Yoga, o sea, de actividades con mayor rendición, digamos, ya sin tantos apegos materiales. Entonces, en este capítulo comienza, digamos, y Krishna le explica la importancia de seguir el Dharma, la importancia de seguir deberes prescritos, ¿no? Y por eso le da el ejemplo de cómo la interacción de los seres humanos con los semidioses, ¿bien?, con los controladores de los elementos, por esa interacción y por realizar esos sacrificios, los hombres van a poder vivir en prosperidad, ¿bien? Entonces, bueno, hace
después empieza a hablar de la acción, ¿no? En este sentido. Y en este texto particular, Krishna le explica, digamos, que él simplemente actúa, digamos, para dar el ejemplo. Porque nosotros entendemos que la suprema personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios es trascendental. Bien, entonces, no está afectado, digamos, por las modalidades del mundo material. Entonces nosotros entendemos que está el mundo trascendental, ¿no? El Paramdam, ¿sí? O el Parampadam, ¿sí? La morada trascendental, ¿sí? Y está el mundo temporal. Entonces, el mundo temporal es como explica Prabhupada, es de toda la creación, digamos, hay una parte que se cubre, ¿no? Y esa parte cubierta se llama el Pradhan. Bien, están como todos los elementos ahí, digamos, potenciales. Es como la tierra fértil, ¿no? En la tierra fértil, cuando ponemos una semilla, cuando tiramos una semilla, ahí brota una planta. ¿Por qué? Porque están todos los elementos en la tierra que lo abriga. Bien, entonces, en este Pradhan, digamos, cuando el Mahavishnu, ¿sí? O Karanodakayai Vishnu, ¿no? Que es una expansión de Krishna que tiene que ver con la creación de este mundo material, le lanza una mirada al Pradhan, ¿no? Lo impregna, digamos, a esta parte de la creación, ¿no? Que son miles de millones de universos, ¿no? Se dice que Mahavishnu está durmiendo, ¿sí? En el océano causal, ¿no? Está en Yoga Nidra, y de sus poros, a medida que él exhala, empiezan a emanar todos estos universos. Y él los empieza a ver, y cuando les lanza una mirada a estos universos, los impregna con todas las entidades vivientes, las Shivas, ¿no? Nosotros, los almas espirituales. Entonces las almas espirituales empiezan a generar movimiento y él se expande como Garbhodakaya y Vishnu, ¿sí? Que de cuyo vientre, de cuyo ombligo sale una flor de loto, un tallo, y de ahí surge el señor Brahma, que es el primer ser creado, y también como Kshirodakaya y Vishnu, que es el Paramatma, ¿no? El localizado y penetra en toda la creación, inclusive en cada átomo, ¿no? Y por supuesto en el corazón de cada una de estas entidades vivientes. Entonces, esta manera, este mundo material tiene ciertas reglas, movimiento. Entonces, se explica que está el mundo material eh, ordenado o formado por las tres gunas o las tres modalidades de la naturaleza material. Sattva, rayas y tamas, ¿no? La reflexión, la bondad, la claridad, la pasión, raya guna, la energía de acción, y tamas, ¿no? La energía de inercia, ¿sí? De oscuridad, más burda, ¿no? Más sensorial. Entonces, él dice, bueno, yo creé este mundo, pero que tiene sus reglas, tiene su física, ¿sí? Y sus cualidades. Entonces, les voy a dar ciertos principios para que ustedes puedan, en este universo material, recordar su verdadera existencia como almas espirituales, ¿sí? Entonces, esto es la religiosidad, ¿bien? Se habla en los Vedas, ¿no? De los Purusha Arthas, ¿no? Que son los cuatro caminos hasta lograr la liberación, ¿no? El Dharma, ¿sí? El Artha, el Kama y el Moksha, ¿no? Entonces el Dharma es esto que estamos hablando, los principios, ¿sí? Krishna le está explicando, ¿no? O sea, en los textos anteriores, o sea, la gente común sigue los pasos de un gran hombre, ¿no? Existen principios que regulan la libertad, ¿bien? Y estos principios son para ordenar, digamos, las acciones de los hombres y tener este resultado de elevar su conciencia, ¿bien? Entonces, esto es el Dharma. Entonces, cuando uno realiza estas actividades, el Dharma, naturalmente consigue una prosperidad que se llama Artha. Esa prosperidad, entonces, a uno le permite desempeñarse en este mundo, ¿no? Que es lo que se llama Kama. Kama significa disfrute o interacción sensorial, ¿no? Conectarnos con los objetos de los sentidos, que debido a este Artha, a esta opulencia que recibimos por ser personas de bien, religiosas, bien, podemos tener este disfrute. Pero por último no debemos quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que buscar moksha, la liberación, ¿sí? Entonces, entender nuestra identidad espiritual, entendernos a nosotros mismos como seres espirituales, como eternos y vivientes de Krishna. ¿Bien? Entonces, se explica en un sentido que el servicio devocional puro empieza en esta etapa de liberación, porque no es que la liberación lo es todo. Bien, no me quiero poner muy filosófico, pero entendemos que hay tres aspectos de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, el Brahman es el Brahmayotin, es la refulgencia del Señor, ¿sí? Prabhupada hace la analogía, es como son la luz del sol,
¿no? Es el brillo del Sol. Nosotros vemos que el Sol es un planeta, una estrella que tiene sus rayos, pero su luz y su calor se expande por todo el universo, ¿no? Eso sería como el Brahman. Entonces, cuando una persona obtiene esta liberación impersonal, por así decirlo, obtiene, se conecta con esta realización Brahman, ¿sí? Que es el Brahma Jyoti, es la luminosidad, la refulgencia del Señor Supremo. Bien. Luego uno puede seguir expandiendo su conciencia y llega a la realización Paramatma, que es el aspecto localizado de la Suprema Persona de Dios, como decíamos, es el concepto del Espíritu Santo. Por ejemplo, probablemente aquí en la audiencia de algunas personas judío-cristianas, ¿no? Cuando en la Biblia se habla del Espíritu Santo, es el mismo concepto filosófico que nosotros entendemos por Paramatma, ¿no? Es Dios en el corazón de la entidad viviente, es el testigo observador, ¿sí? Es la fuente del conocimiento y la conciencia pura. Entonces, es el camino al que te lleva el camino de la Ashtanga Yoga, ¿no? A la realización de Paramatma, a poder realizar a Paramatma en tu corazón, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la conciencia, es la realización de conciencia. Entonces, Brahman es Sat, eternidad, existo. Paramatma, Chit, conciencia. Pero por arriba de esta conciencia están, como decíamos, los mundos espirituales, ¿no? Los planetas Vaikuntas, donde el Señor se expande en ilimitadas formas, y de todos estos planetas Vaikunta, el más excelso es Goloka Vrindavan, donde está la forma de Bhagavan original, Krishna, ¿no? Como la suprema personalidad de Dios. Entonces el tercer aspecto de la divinidad es esto de Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, con la cual nosotros podemos tener diferentes razas o relacionamientos amorosos. Y de esta manera obtener Ananda, estar en nuestra verdadera posición, que es Krishna Prema, digamos que se manifiesta a través del Ananda, ¿no? La bienaventuranza o el placer espiritual máximo, ¿sí? Por eso se dice que la entidad viviente es Anando Mayo Vyasat, es buscadora de placer por naturaleza. La entidad es naturalmente una eterna sirviente de Krishna. Shivera Swarupa Hoy, Krishnera Nityadas, ¿no? La posición constitucional del alma es ser una eterna sirviente de Krishna. Entonces acá Krishna gradualmente lo está elevando a Arjuna a esa posición, ¿no? Del servicio devocional. Se explica que el Bhagavad Gita es como un sándwich, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la primera parte como el pan de abajo, que es el Karma Yoga, ¿sí? En la última parte, ¿no? De los textos de los capítulos 1 a 6, Karma Yoga. De los capítulos 13 al 18 tenemos el Jnana y Dhyana Yoga, ¿sí? Y en el medio tenemos el relleno, lo más sabroso, que es el servicio devocional, el Bhakti Yoga. Bien, entonces Krishna naturalmente lo está llevando a Arjuna a esta posición. Bien, por eso empieza, dice al principio, bueno, tú tienes que realizar ciertos preceptos. Entonces hay ciertas actividades que regulan las acciones, pero al mismo tiempo te tienes que desapegar del resultado, ¿sí? Te tienes que desapegar del resultado, entonces empieza a hablarle. Más adelante dice, bueno, todo esto que me dices es muy lindo, pero eh, de qué manera, cómo es que esto sucede, digamos, cómo es que esta cuestión, digamos, cómo es, le dice Arjuna, pero entiendo todo esto que me decís, la acción correcta con desapego, pero ¿qué es esa fuerza que a mí me hace actuar de forma pecaminosa aunque no lo quiera, ¿no? Entonces Krishna le empieza a hablar de la lujuria, ¿no? Que nace de contacto de la modalidad de la pasión, ¿no? Que es el enemigo, y le empieza a hablar los diferentes lugares de asiento, y al final termina este capítulo, la conclusión es que es con la fuerza espiritual. Con la fuerza espiritual uno puede superar ese enemigo íntimo conocido como lujuria. Bien, entonces en este texto particular Krishna está diciendo esto. Si yo no actuase, no habría ejemplo. Como yo soy el Padre original, la causa de todas las causas, yo tengo que darles a ustedes el ejemplo, porque si yo no doy el ejemplo, menos lo van a hacer ustedes. Entonces, yo simplemente estoy haciendo todas mis actividades, no por la que necesite, sino por misericordia por ustedes. Entonces, Prabhupada, en este significado, empieza a hablar y describe un poco la situación actual en la era de Kali Yuga, que nos encontramos ahora. Y él comienza hablando de Varna Sankara. Esto es lo mismo que Arjuna le dice en el primer capítulo del Bhagavad Gita. Este tema ya se habló en el primer capítulo del Bhagavad Gita. Varna Sankara significa población no deseada. Y esto es muy interesante. Imagínense qué fuerte, qué sutil que es la cultura védica. Cuántas herramientas tenemos y qué importante tener esta información para estos momentos, por ejemplo, actuales, que estamos viviendo planetariamente una pandemia, ¿no? Por coronavirus que realmente revolucionó y paralizó al planeta.
qué importante tener información acerca de estos tópicos que hablan de la trascendencia, de entender que nosotros tenemos una vida eterna, de qué hay más allá de la muerte. Entonces, como nosotros entendemos que somos almas espirituales, naturalmente cuando nosotros vamos a engendrar un niño, lo que está dentro de ese cuerpo es un alma espiritual. Entonces en la cultura védica existen los que se llaman los samskaras. Samskara significa por fuerte impresión. Son rituales, digamos, que generan una fuerte impresión en el universo y en la psiquis de la persona. Por ejemplo, cuando uno hace un voto ante una asamblea de personas, ¿no? Ese voto, digamos, queda sellado y tiene una fuerza y una potencia que a uno lo ayuda, digamos, a poder cumplir ese voto, porque uno se comprometió ante el Estado, ante el Señor, ante una asamblea de devotos, etcétera, etcétera. Entonces, existe cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, ¿no? Y deciden tener un niño, tener un hijo, llamar un alma, ¿bien? Para criarla, idealmente con conciencia de Krishna, se realiza una ceremonia que se llama Garbhodana Samskara. Bien, que esto es que el hombre y la mujer hacen una meditación, cantan el rosario, el Mahamantra Hare Krishna. Prabhupada establece que uno debería cantar 50 rondas del Mahamantra Hare Krishna. Bien, y luego de esta purificación y esta meditación, ¿no? Se involucran en el acto sexual con la idea de atraer un niño elevado, una persona que ya haya hecho vida espiritual en sus vidas anteriores, ¿no? Una persona que ayude a la sociedad a darle conocimiento espiritual. En la era actual, naturalmente, eso no sucede. Las personas tienen vida sexual de forma irrestricta, de forma adármica, o sea, sin ni siquiera una unión de matrimonio, sin una unión santificada. Y muchas veces, entonces, por contactos esporádicos o por contactos sexuales sin realizar estos samskaras, entonces se explica, digamos, que encarnan, digamos, seres con otra pureza espiritual, o sea, seres con un astral más bajo, ¿bien? Que Prabhupada explica, como dice aquí, que estas personas son personas que no tienen cualidades divinas, sino que tienen cualidades de disfrute, ¿sí? Cualidades de egoístas, por así decirlo. Entonces, estas personas traen perturbación en la sociedad. Entonces, esta es una de las causas por las cuales hay mucha perturbación en la sociedad actualmente, porque los niños que se engendran, las almas que encarnan en este momento, son almas, digamos, que no fueron concebidas, no fueron llamadas de acuerdo a los ritos del Dharma, al Garbhodana Samskara. Bien, entonces, como vemos, todas estas reglas y regulaciones no tienen, digamos, la finalidad de atraparnos, digamos, de encarcelarnos, sino todo lo contrario. Tienen la finalidad de liberarnos, ¿bien? O sea, de llevarnos a una existencia, digamos, ilimitada, que es la existencia espiritual. Porque uno a veces nos preguntan a nosotros, ¿no? Los devotos de Hare Krishna, ¿pero ustedes no pueden comer carne? ¿Ustedes no pueden fumar marihuana? ¿No pueden tomar alcohol? ¿Ustedes no pueden tener vida sexual fuera del matrimonio? ¿No pueden practicar fuera de azar? Uf, qué embole, qué vida aburrida. Y nosotros decimos, no, no es que no podemos. O sea, no es que no podemos, nosotros no queremos. O sea, decidimos tomar estos votos, decidimos realizar esta penitencia, esta austeridad, porque entendemos que esta austeridad, esta penitencia, nos va a ayudar a desarrollar cualidades, ¿bien?, que nos van a conectar con una realidad superior, Parandrishta Nivartante, con un gusto superior. Entonces, naturalmente, los devotos, cuando empiezan a tener estos principios regulativos, ellos empiezan a saborear literalmente algo superior, empiezan a ver el néctar, ¿no? Y la misericordia y la bienaventuranza que hay en la vida espiritual, la comunión con lo trascendente, con Krishna, ¿sí? Entonces, de esa manera no están interesados en estas actividades. Y esto es lo que se explica más adelante en el Bhagavad Gita, la felicidad en la modalidad de la bondad, ¿no? Krishna le explica a Arjuna en el último capítulo del Bhagavad Gita, dice, aquello que al principio es amargo, como un veneno, pero que luego se transforma en néctar y que lo despierta a uno a la autorrealización, se dice que es felicidad en la modalidad de la bondad. Pero por el contrario, aquello que al principio es un néctar, pero después se transforma en un veneno, ¿bien? Se dice que esa felicidad está en el plano de la modalidad de la pasión. Entonces, en la modalidad de la pasión es primero disfrutamos y después sufrimos, ¿no? Ponemos el ejemplo de vamos a una fiesta, ¿no? Y hay grandes banquetes, platos sabrosos, muy exquisitos, entonces comemos
sin tener regulación, y después al otro día nos sentimos mal, nos duele la panza, estamos mal del sistema digestivo. O una persona que va a una fiesta y toma mucho alcohol, ¿no? Al otro día tiene la famosa resaca, se siente mal. Entonces, primero hay disfrute, pero después hay sufrimiento. Por el contrario, nosotros, los devotos, que tomamos estos votos, estas enseñanzas de Srila Prabhupada, y, y tenemos primero, y empezamos gradualmente a practicar estas regulaciones, primero nos parece difícil, hoy tengo que seguir esto, o sea, parece, digamos, como muy difícil, amargo, ¿no? Porque la mente tiene deseo de realizar lo contrario. Pero cuando uno prosigue, ¿no?, con determinación, empieza a disfrutar un verdadero néctar, empieza a experimentar una bienaventuranza superior. Entonces, naturalmente, a la persona después le es natural seguir estos votos porque él está conectado con algo superior. Y eso es muy importante y lo que necesitamos en esta era de tanta confusión, donde hay tanto sufrimiento. Tenemos que entender cuál es el sentido de la vida humana. Nosotros no nacimos acá para ser felices, nacimos acá para hacer austeridades. Nosotros tenemos que entender que nuestro verdadero hogar está en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan, ¿no? Somos invitados, ya fuimos invitados, ya pertenecemos a los eternos pasatiempos de Krishna en el mundo espiritual. Krishna nos creó a cada uno de nosotros con una función en particular. Imagínense por ahí ahora que Krishna está pastoreando en Goloka Vrindavan sus vacas, ¿sí? Y de repente aparece un lobo, ¿no?, que se quiere comer un ternero. Y por ahí nuestro servicio sea ahuyentar a los lobos. Y como nosotros ahora estamos dormidos y estamos acá en esta existencia material, ¿no?, que es como estamos dormidos en el mundo espiritual, Krishna no tiene quien lo ayude, ¿no? Y por ahí está en ansiedad porque los lobos quieren atacar a sus terneros. Entonces tenemos que entender que Krishna nos creó a cada uno de nosotros con una función en particular y nosotros tenemos un servicio específico en el mundo espiritual. Y para poder realizar esos servicios específicos en el mundo espiritual, tenemos que primero salir de este mundo material, tenemos que desenredarnos. Entonces, para desenredarnos de este mundo material es que nosotros tenemos que seguir una vida regulada, tenemos que vivir de acuerdo a la religiosidad, de acuerdo al Dharma, ¿bien? Cumplir con nuestro deber. Si somos hombres, actuar como caballeros. Si somos esposos, actuar como buenos esposos. Si somos padres, como buenos padres. ¿Sí? Si somos profesionales, trabajadores, ser buenos ciudadanos, ser buenos instrumentos de la sociedad. Cualquier posición que nosotros tengamos en la sociedad, tenemos que actuar de acuerdo a los principios religiosos que regulan la libertad, ¿no?, de acuerdo a lo que dicen en las escrituras védicas, cómo se comportan los seres humanos, y naturalmente conectar todo eso con Krishna. Entonces, si nosotros actuamos de acuerdo al Dharma, a la religiosidad, y conectamos eso con Krishna, naturalmente vamos a obtener, como Krishna promete acá, conocimiento y desapego, vamos a tener abundancia. Toda nuestra economía se va a resolver, nuestras relaciones, ¿no?, y cualquier dificultad que podamos entender y tener en este mundo material va a quedar resuelta automáticamente. Y si somos determinados y continuamos con esta práctica a lo largo de toda nuestra vida, cuando exhalemos nuestro último aliento vamos a estar fijos en los pies del loto del Señor Krishna, entonces de esa manera vamos a volver a la morada eterna de Krishna en Goloka Vrindavan después de dejar este cuerpo. ¿Bien? Entonces hay mucho conocimiento. Srila Prabhupada hizo una gran austeridad para escribir estos significados Bhaktivedanta. Bien, son muy nectarios, entonces les recomiendo que todos los días lean un poquito, aunque sea una página, un texto de los libros de Srila Prabhupada. Les va a dar mucho conocimiento. Srila Prabhupada era una persona muy pura, de una tremenda pureza y al mismo tiempo un revolucionario, una persona de vanguardia. Él era muy abierto, él vino aquí a predicar a los occidentales, él aprendió a conocer la idiosincrasia de los occidentales, sus desafíos. Entonces, él escribió estos significados para nosotros los occidentales, para que podamos tener la posibilidad de alcanzar el máximo escalafón de la realización espiritual, que es compartir los pasatiempos íntimos de Krishna, la suprema personalidad de Dios, en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Voy a detenerme aquí. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, puedo responderlas con todo gusto. Espero haberlos ayudado un poquito a la comprensión de estos textos del Bhagavad Gita. Gracias a los organizadores de estos eventos de ISKCON Buenos Aires por ayudarme, por invitarme, a dar esta conferencia. Me gusta mucho hablar del Bhagavad Gita, discutirlo con todos ustedes.
Yo me encuentro aquí en Mar del Plata, Argentina, en Sri Govardhan, en una ecoaldea espiritual, ¿no? Vivimos aquí con los devotos. Ahí se ve el reflejo, ven en la espalda, y se ve en la sierra, el campo. Eh, Así que bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Pueden escribir por el chat alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Voy a esperar unos minutitos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí llegó una pregunta, ya hay. ¿Cómo se logra el karma o la acción en desapego? Bien, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se logra el karma? O sea, karma, o sea, una cosa es karma, ¿bien? A ver si entiendo, por ahí te referís, Diana, a karma yoga, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra el karma yoga o la acción en desapego? Si ustedes recuerdan en el capítulo anterior, o sea, karma significa acción. Entonces tenemos tres tipos de karma. El karma propiamente dicho, que es la acción correcta, la acción de acuerdo al dharma, ¿bien? Después tenemos el vikarma, ¿sí? Que es la acción incorrecta, o sea, la actividad pecaminosa, el papa, el pecado. Y después tenemos el akarma, digamos, la acción que no genera ninguna reacción, ¿sí? Es la acción espiritual, que, que uno se desapega del resultado. Si ustedes recuerdan en el capítulo 2, en el texto 47, Krishna le dice a Arjuna, tú tienes derecho a la acción, mas no a los frutos de la misma. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Bien, entonces Krishna ahí está diciendo, tú tienes derecho a actuar, pero el controlador supremo soy yo, Ishvara Parama Krishna, yo soy el controlador supremo, ¿no? De hecho, al final del capítulo 5, Krishna dice eso, Bhaktaram, Gyagyatapasam, Sarva Loka, Maheshvaram, yo soy el controlador, yo soy el Maha Ishvara, el controlador supremo de todos los sistemas planetarios. Entonces, déjame el control a mí, trata de entender tu naturaleza. Entonces, el karma es una acción. Cuando yo hago una acción, pero el resultado lo quiero para mí, eso es simplemente karma. Ahora, karma yoga es cuando yo hago una actividad para Krishna, o una actividad para la suprema personalidad de Dios, ¿no? Yoga significa yukta, ¿sí? Entonces, cuando yo esa actividad, ¿no? La hago para Krishna, por ejemplo, Diana, si vos vas y haces una guirnalda para las deidades, o vas al templo y barres el templo, ¿para quién estás haciendo esta actividad? Para Krishna y sus devotos, ¿no? Entonces, naturalmente, esa acción que se llama karma yoga, vos estás haciendo un servicio, una acción específica, pero el resultado no lo haces para vos, sino lo haces para Krishna. Bien, entonces naturalmente, digamos, como eso no es para vos y vos lo haces con amor, naturalmente eso te trae desapego. ¿Por qué te va a traer desapego el karma yoga? Porque cuando vos realices ese karma yoga vas a experimentar un gusto superior. Krishna te va a dar bendiciones, Krishna te va a dar un regalo, te va a dar realizaciones espirituales. Entonces vas a sentir algo tan lindo que lo vas a querer hacer más. Entonces, naturalmente cada vez vas a estar más apegada a hacer actividades para Krishna y cada vez más desapegada a realizar actividades egoístas para vos. ¿Se entiende? Entonces, por eso se dice que trae desapego, porque por la misericordia de Krishna, por vos realizar un karma yoga, o sea, una actividad donde ofreces el resultado a Krishna, la suprema personalidad de Dios, Él te va a bendecir con conocimiento. Y ese conocimiento de tu posición constitucional como eterna sirviente de Krishna, naturalmente te va a traer desapego. Pero desapego no significa que, ay, no, bueno, yo ahora no quiero nada, renuncio, me voy, no quiero mi familia, no quiero nada, no quiero dinero, no. Desapego significa en realidad entender tu posición y entonces enfocarte en lo que es importante.
Entonces, no es que uno desapego significa soltar todo, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Desapego significa que como yo entiendo, por ejemplo, si yo sé que una actividad me va a traer, me va a anclar al mundo material, no la quiero, entonces me desapego, no le doy importancia, no es importante para mí. Y naturalmente me apego a las cosas, a las actividades que me acercan al mundo espiritual. Entonces, eso significa desapego. Empiezo a jerarquizar, o sea, mi escala de valores cambia. Antes, por ejemplo, era muy importante para mí verme bello y tener muchos músculos, ¿no? Pero después me empiezo a dar cuenta que no soy el cuerpo, que soy un alma espiritual. Entonces, digo, no, no voy a hacer actividad física para tener buenos músculos y verme bello. Voy a hacer actividad física, digamos, para estar saludable. ¿Y para qué quiero estar saludable? Para servir a Krishna. Entonces ahí te desapegás de tu imagen corporal y simplemente te preocupás por cómo podés estar bien para servir a Krishna. ¿Se entiende, Diana? Entonces, de esa forma, digamos, nosotros logramos desapego, simplemente queriendo complacer a Krishna. Por eso Prabhupada explica que el Bhakti Yoga, el servicio devocional, es como el ascensor de la vida espiritual. Es mucho más rápido que subir por la escalera. Él pone esta analogía entre el ascensor y una escalera, ¿no? La escalera uno tiene más energía, tarda más tiempo, se fatiga. Entonces, pero en el ascensor es más fácil. Entonces, el servicio devocional nos da estos resultados muy rápidamente. Por eso es tan importante que cantemos Hare Krishna y nos ocupemos en los 9 procesos del servicio devocional. Escuchar, cantar, recordar, servir a los pies del loto, adorar la deidad, hacer amistad con los devotos, con el Señor y por último Atman Nivedanam, rendirse todo al Señor Supremo. Gracias, Diana. Carolina Frank dice, muchas gracias, Prabhu, Hare Krishna, Hare Krishna. Marina Andrada pregunta, Hare Krishna, Prabhu, palabras muy necesarias para estos tiempos. Recuerdo mucho cuando iba al primer templo en la calle Ecuador y Corrientes. Era muy niña. Ya, y bueno, qué buenos recuerdos, ¿sí? La calle Ecuador y Corrientes. Vieja, vieja escuela, Marina. Después fueron a Andonaegui, creo, y ahora donde estamos en Ciudad de La Paz. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. Esto va a quedar grabado, así que muy lindo servicio que están haciendo los devotos de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Nikunja Vijaridad. Yo también me pueden encontrar en Facebook como Sama Equilibrio en Facebook o en Instagram. Cualquier duda que tengan ahí, cualquier inquietud, pueden preguntarme. Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Y bueno, canten Hare Krishna y sean felices. Hare Krishna.